Seguimos en 678 con nuestro invitado, que es Félix Cruz, es el fiscal titular de la Oficina de Enlace Legislativo de la Procuraduría General de la Nación. Y vamos a un informe que tiene que ver con perspectivas extrañas. La presidenta había advertido ya oportunamente que se diga qué piensa uno a esta altura. Vamos a hablar sobre Macri, sobre la idea de los derechos humanos como curro, y a uno le da repugnancia decirlo, y varias otras cosas relacionadas cuando volvamos después de este informe. Los derechos humanos, según Macri. Coherente con su historia, Macri despreció la lucha de los organismos de derechos humanos que jamás ejercieron ni predicaron venganza. Alguien que había dicho que si era presidente se iba a terminar con el curro de los derechos humanos. Diario La Nación entrevista a Mauricio Macri. Conmigo se acaban los curros en derechos humanos. Mi gobierno ha sido defensor de los derechos humanos. ¿Usted respaldaría la posibilidad de que se anulen los indultos si esto se discute el próximo miércoles en el Parlamento? Creo que es algo que tenemos que debatir a fondo. ¿Cuál sería su posición, Macri, en ese debate? Los indultos involucran a todos. Por siempre ponemos el eje en los militares. Por siempre ponemos el eje en los militares. Acá hubo dos lados de este hecho desafortunado, ¿sí? Acá hubo dos lados de este hecho desafortunado, ¿sí? Porque está perfecto que se juzgue a todos los que tuvieron responsabilidades desde el 24 de marzo del 76 en adelante. También deberá juzgarse a aquellos que durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón secuestraron, torturaron y asesinaron a personas. ¿Queremos memoria y justicia? ¿O solamente lo que se quiere es una simple venganza a aquellos que violaron los derechos humanos? ¿Queremos memoria y justicia? ¿O solamente lo que se quiere es una simple venganza a aquellos que violaron los derechos humanos? Por siempre ponemos el eje en los militares. Acá hubo dos lados de este hecho desafortunado, ¿sí? Mi gobierno ha sido defensor de los derechos humanos, de la libertad de prensa, acceso a la salud y la educación. Ahora, los derechos humanos no son sueños compartidos y los curros que han inventado. Con nosotros, todos esos curros se acabaron. Cuando uno escucha estas cosas, la verdad que no dan rabia, dan pena, sinceramente, pero yo quisiera, sí dan pena, dan mucha pena, mucha pena. No es ningún curro, es fundamentalmente crecimiento, justicia, perseverancia de las organizaciones de derechos humanos, de las madres, de las abuelas, de los hijos. La expresión de Mauricio Macri que dijo que con él se acabarían los curros en derechos humanos, ¿cómo entiende esto? No, eso es una aberrante forma de desprestigiarnos y de despreciarnos. Uno no puede esperar otra cosa. Por eso yo hago esto de aborrecer de eso, pero decirle a los que van a votar en el 2015 que lean bien qué dice cada candidato y qué promete para nuestro país, para no equivocarnos, ¿eh? También tenemos que pedirle a todos aquellos hombres y mujeres que quieren conducir la Argentina después del 10 de diciembre del año que viene, que también se pronuncien en esta materia, porque esto es uno de los pilares fundantes de nuestro proyecto y del prestigio de la Argentina en el mundo. Los derechos humanos de ayer son los de hoy y los de siempre. No es casual que los Macri y los Piñera, admirado por el jefe de gobierno porteño, defiendan un determinado modelo económico. Nótese que Chile es el único país de la región donde el modelo neoliberal de exclusión no fue reelecto, y por amplísimo margen, tras apenas un periodo de 4 años de gestión. Nuestro amigo Piñera, futuro presidente de Chile. Sí. La verdad que va a ser realmente un gran presidente para Chile. Con plena claridad que las condiciones de salud del senador Pinochet hoy día son muy delicadas y todos nosotros las conocemos. El senador Pinochet y su familia están viviendo tiempos difíciles en Londres en estos momentos y por eso merecen toda nuestra solidaridad. Por siempre ponemos el eje en los militares. Acá hubo dos lados de este hecho desafortunado, ¿sí? Y queremos decirle al juez Garzón que lo entienda muy bien. Chile ha sido, es y será siempre un país libre y un país soberano. Juzgar a personas por hechos ocurridos en nuestro país y que tienen
el alto cargo de haber sido expresidente de la República. La verdad que va a ser realmente un gran presidente para Chile. Y esta semana en Chile, sectores del piñerismo volvieron a dejar en claro su concepción política. Esta noticia donde un diputado de la UDI pidió 1 minuto de silencio por el general Pinochet. Conforme al reglamento y a petición del diputado señor Ignacio Urrutia, se guardará 1 minuto de silencio con motivo de conmemorarse 8 años del fallecimiento de don Augusto Pinochet Ugarte. Bien, formulada conforme también al reglamento, vamos a rendir 1 minuto de silencio a todas las víctimas, tratándose hoy día del Día Internacional de los Derechos Humanos, a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos que han fallecido. El diputado Ignacio Urrutia pidió que se hiciera 1 minuto de silencio por el Tata, que ya no está en este mundo. ¿Y qué pasó? Todos los parlamentarios de la nueva mayoría se fueron de la sala. No me vengan con cuentos que porque yo tenga un pensamiento distinto al de ellos, yo no le puedo hacer homenaje a quien yo considero que salvó a este país de la dictadura marxista. Tweet de Isabel Allende Bussi, presidenta del Senado chileno, hija de Salvador Allende. Una vergüenza e inexplicable homenaje al dictador Pinochet en la Cámara de Diputados. Familiares y víctimas merecen un desagravio aunque sea tarde. En Brasil sí ganó el PT por 4ª vez consecutiva, doble pifiada de Ibope incluida, y un muy emotivo momento protagonizó la presidenta Dilma Rousseff. En este día, enviarle a mi querida amiga, la compañera Dilma Rousseff, un fuerte abrazo. En el día de la fecha, la Comisión Nacional de la Verdad que Dilma constituyera durante su primera presidencia, le entregaron el informe definitivo sobre la verdad sobre los 434 desaparecidos y detenidos durante la dictadura del Brasil. Eran épocas de la seguridad nacional, de la doctrina de seguridad nacional en todo el continente latinoamericano, producto de la Guerra Fría. La propia Dilma, encarcelada e torturada. Nós que acreditamos na verdade, esperamos que esse relatório contribua para que fantasmas de um passado doloroso e triste não possam mais se proteger nas sombras do silêncio e da omissão. Na cerimônia de instalação da Comissão Nacional da Verdade, em maio de 2012, eu disse que a ignorância sobre a história não pacifica, pelo contrário, mantém latente mágoas e rancores, que a desinformação não ajuda a apaziguar, apenas facilita o trânsito da intolerância. Afirmei ainda que o Brasil merecia a verdade, que as novas gerações mereciam a verdade e, sobretudo, mereciam a verdade aqueles que perderam familiares, parentes, amigos, companheiros e que continuam sofrendo como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. Por eso quiero mandarle un cálido abrazo y una felicitación a ella y a todo el pueblo del Brasil por este paso importante en conocer la verdad. No hay democracia, no hay construcción social, política y democrática sin conocimiento de la verdad. La verdad es un derecho al que tenemos todos como ciudadanos. Están llegando en Brasil a una especie de nunca más, pero recordemos que la dictadura hizo una ley de amnistía para ellos mismos y para guerrilleros, pero fue ratificada hace 4 años por la Corte de Brasil. Igual, la Comisión de la Verdad recomienda que los casos de lesa humanidad sean vueltos a juzgar. Memoria, verdad y justicia. Fíjense que las 3 palabras tienen que ir juntas, porque si no,
no se llega a lo que la Argentina ha consolidado como el máximo puntal mundial en materia de la discusión sobre derechos humanos. Brasil llega desde la memoria a la verdad, pero no tiene todavía justicia. Es tan brutal que se hace difícil comentar algunas cosas, pero hay que decir, sí, que esta declaración siniestra del ingeniero Macri fue sucedida por la reaparición de alguien como el represor Barreiro, sobre lo que también podemos hablar. Hacía rato, Félix Cruz, que nadie reivindicaba la teoría de los dos demonios y esto no se podía volver a poner en juego, pero me parece que hay cosas muy medulares allí, ¿no? Se ve que salís poco, Jorge. Si la teoría de los dos demonios la reivindican los que reivindican la teoría de los dos demonios. Lo que me parece que ahora hay un regreso a la impudicia, después de mucho tiempo de pudor, de no hacer una proclama pública, digamos. Macri, en ese informe sobre el año 2006, sostuvo la teoría de los dos demonios, la sostuvo Nelson Castro. Toda la generación de la primera etapa de los juzgamientos lo hizo en la clave, estoy hablando de los primeros años de democracia, la hizo en la clave del discurso general de las violaciones a derechos humanos como unas violaciones un poquito más graves que la de las organizaciones político-militares. En ese sentido, ese es un discurso que circula. Nosotros todos vivimos en algún microclima, eso es peligroso. Sí, señor, sí. Leemos lo que nos gusta leer, escuchamos a la gente que nos gusta tratar y eso es peligroso. Es peligroso también para llegar a la conclusión apresurada y un poco autocomplaciente y autotranquilizante de que hay ciertas políticas que son irreversibles, cosa que no es así. No es así, claro. La política de derechos humanos es una política que será una política de Estado en la medida que el Estado sostenga esa política. Cuando el Estado deje de sostener esa política, dejará de ser una política de Estado. Las declaraciones del Congreso son en este sentido, declarando una política de Estado, están muy bien, tienen una significación política muy fuerte, una significación jurídica nula, y durarán lo que dure el Congreso que la sostenga. Y la Corte, con las afirmaciones de que este es un capital incorporado por el pueblo argentino, es un capital incorporado por el pueblo argentino, pero el pueblo solo no alcanza. Es necesario también las instituciones del poder que sostengan estos reclamos de una mayoría popular. En este sentido, me parece que hay que advertirlo y hay que decirlo. Por supuesto que puedo estar equivocado, pero me parece que cierta euforia, cierta ligereza en considerar que lo que nos parece a nosotros virtuoso y agradable, porque lo hemos conseguido, es para siempre, la historia nos demuestra que en este país se avanzó mucho y se retrocedió mucho más. Digamos, en términos de políticas sociales se lucha por algo que los argentinos ya habían conquistado, digo, el reparto entre el salario, el ingreso de los trabajadores y el capital a un 50% es una utopía del año 74, por poner alguna consideración. A mí en este sentido me parece que invito a pensarlo desde este lugar. Lo de Brasil es un proceso que nos rememora el nuestro, aunque no son extrapolables, desde luego. La verdad puede parecer mezquina, puede parecer muy poco. Se decía esto en los juicios por la verdad en la República Argentina hace muchos años, bastante ya. Sin embargo, esa verdad tiene un poder dinamizador muy fuerte porque interpela al resto de la sociedad y también interpela a los poderes públicos sobre cómo sostener la impunidad de esa verdad intolerable, y esto es una eyección hacia la justicia. La memoria es el enlace, digamos, es el vínculo entre esa verdad que además dinamiza esa memoria y esa justicia, que es la forma de poner en su lugar la verdad que emerge. En ese sentido, a mí no me parece que sea poca cosa, me parece que es mucha cosa lo que pasó en Brasil. Insisto con lo de Barreiro, y con Mariana Moyano citábamos el otro día, antes de ayer creo, el asunto del fiscal de Bahía Blanca, el juez de Bahía Blanca, vinculado con la causa de Mazón, ¿no? Sí, ahora me parece que tiene una vinculación profunda una cosa con la otra, sobre todo partiendo de la pregunta que se hace Macri en este informe de por qué ponemos eje en los militares. Probablemente es una pregunta atinada, si la damos vuelta, no en el sentido en que él lo planteaba y queda expuesto en el informe. Efectivamente, ¿por qué ponemos el eje en los militares? Es una pregunta que se hizo Videla en una de las entrevistas, tanto en la Cambio 16 como en la que le hizo Seferino Reato, que él en un momento confiesa por qué ahora estamos nosotros pagando solamente el costo cuando los empresarios nos llamaron para que lleváramos esta guerra adelante. Lo dice Videla, está en las... y me parece a mí que en aquel momento él le habló a la propia tropa también, ¿no? Como diciendo, bueno, no caigamos solos.
Ojalá que lo de Barreiro sea esto, que empiecen a decir lo que saben para no caer solos, porque si no me parece que termina pasando lo que un poco mencionaba Félix antes, esta cosa de los poderes permanentes, y ahí la pregunta de Macri viene a cuento de por qué solamente los militares, sino los poderes permanentes, por ejemplo, el Poder Judicial, que fue cómplice y socio de la dictadura, los poderes económicos, que fueron cómplices y socios, incluso mandantes de la dictadura, y acá aparece lo del caso de Bahía Blanca. Un juez que mínimamente se atreve a llamar a indagatoria a un poderoso de los medios y económico, termina siendo recusado por el defensor basado en un informe que hace el secretario de Derechos Humanos de la zona. O sea, ¿y cuál es la razón que esgrimen? Que el juez se reunió con los fiscales, ¿no? Sí, ese es el argumento que es claro. Y bueno, ¿qué diríamos de las notas, como decía Moró, autoinculpatorias, que de las notas que leímos en los medios, o de las fotos que circularon de toda la familia judicial? Lo que quiero decir es que este juez finalmente acepta esa recusación y se retira, pero mira vos, en un texto que él escribe lo que dice, es obvio que Fernández Moreno, que es el secretario de Derechos Humanos, ni tampoco Martínez, que es el secretario / juez, porque no es juez por concurso tampoco, están de acuerdo con el curso que siguen los trámites, no están de acuerdo con el curso que siguen los trámites a mi cargo en materia de investigación de delitos de lesa humanidad, y que son aquellos en los que por aquel entonces me asignaba la Cámara Federal de Apelaciones en esa ciudad. Eso me honra, dice el juez. Se atreve a decir, a romper, digamos, a patear un poco un juez que no es Robin Hood, es una persona que quedó a cargo de eso y decidió llevarlo adelante. Bueno, los poderes permanentes lo que deciden es que las cosas no se muevan nunca. Justamente por lo que decía Félix al principio, digamos, de que estos poderes pueden permitirse que las cosas no se muevan nunca si la política no hace que las cosas se muevan, no la política partidaria o electoral, sino la política en el sentido de la cosa viva, de la cosa pública de un país, ¿no? Exactamente. Me parece que también hay elecciones dentro de poco, y por eso insisto en que a mí me sigue llamando la atención esta reacción de Barreiro. Vamos a ir a un corte. Ahora, cuando volvemos, tenemos justamente otro tramo sobre las corporaciones versus la democracia, la justicia. Tenemos también algunos consejos para comprarse un arbolito sin venir a la calle Lavalle. Y antes de ir al corte, yo quiero hablarles de La Libreta Negra, la novela de Fernando Braga Menéndez, que es una novela de espionaje, mentiras y aventuras, menos video, todo en América Latina, que me dicen te atrapa y te obliga a leerla de un tirón. Che, vamos a un corte. Novela La Libreta Negra. Entérate cómo operan los espías de la CIA en la Argentina. La Libreta Negra te atrapa. Una novela fascinante.